Hola sectarios. Este vídeo es una reseña sobre el juego del Lovecraftesque, que tal y como dice el subtítulo, es un juego, es un storyline, un juego de contar historias de horror cósmico. Si te interesa el juego, échale un vistazo al enlace que hay abajo en la caja de texto al foro de sectarios, ya que hay una reseña bastante más en detalle de este juego. El motivo por el que estoy haciendo el vídeo, entre otros, es que este juego va a ser traducido al castellano. HT Publishers, que es la editorial que ha traducido Savage Worlds al castellano, entre otras cosas, tiene la licencia para realizar una traducción, una edición al castellano de este juego. Inicialmente iba a ser hace un par de semanas, pero comenzó lo del coronavirus, el confinamiento, y han decidido retrasarlo. ¿Hasta cuándo? No tienen fecha, pero no creo que tarden mucho más en iniciar un Berkami para este juego, para el juego Lovecraftesque. Bien, si echamos un vistazo al juego este, tiene en la edición en inglés tiene unas 180 páginas. Es bastante extenso, pero es un juego bastante sencillo a pesar de todo. Aquí podemos ver el índice, tenemos una introducción al juego, las reglas del juego que son el- unas 22 páginas. Luego tenemos requerimientos bueno, tabla de contenidos, información sobre el estilo de Lovecraft, escenarios y otros recursos, que son estos de aquí. Bueno, voy a tirar un momento hacia atrás. En Lovecraftesque es un juego es un juego de contar historias en el que como mínimo necesitamos a dos jugadores, dos personas. Hay un rol que es el rol del narrador y un rol de witness. Supongo que lo traducirán por testigo. En Lovecraftesque, lo que son los roles se van intercalando, se van turnando. Por un lado, el narrador describe la escena y el testigo, el rol del testigo es el que lleva al personaje en cuestión. De manera que tenemos un juego en el que la autoridad narrativa va saltando de un jugador a otro y que también va saltando lo que es el jugador que personifica el personaje, el PJ, que solamente hay un PJ en total. En caso de haber más jugadores, hay otro rol, que son los Watchers, los vigilantes, Ups, perdón, acabo de activar uno de Aquí estamos. Los Watchers, los vigilantes, que lo que hacen es ampliar, profundizar las descripciones del narrador. En un principio no debería de ser unos roles pasivos, por decirlo de una manera. De manera que en sucesivos turnos el narrador bueno, ha de introducir una pista en cada escena, describe la escena, explica la situación y el jugador que lleva el rol del testigo es el que está, por decirlo de una manera, jugando en ese momento. Aunque bueno, sería jugando en el estilo clásico de los juegos de rol. Vale, aquí tenemos la estructura del juego. El juego se divide en tres partes, como podemos ver. La parte 1, que la primera parte ha de tener 5 escenas, en las cuales hay unas reglas que no se han de romper, y es que no puede haber violencia, todo lo que suceda ha de ser posible racionalizarlo, es decir, pueden suceder cosas sobrenaturales, pero siempre han de ser posibles de ser racionalizadas. En la parte 2 estas reglas se mantienen, pero hay una mecánica que son las cartas especiales, aquí están indicadas, que lo que permiten es romper estas reglas. Y estas cartas especiales normalmente se pueden jugar a partir de la parte 2. Las cartas que permiten que haya violencia, que haya tortura,
Puede ser una violencia explícita contra el testigo o contra alguien que acompaña al testigo. Las cartas especiales también pueden indicar que sucede algo claramente sobrenatural o pueden añadir un elemento sobrenatural como un grimorio o algo similar. Y la parte 3 que ya es lo que llama el descenso a la oscuridad, que es una escena en la cual el testigo, al enfrentarse al horror que subyace en la historia y que lleva al epílogo en sí. Hemos de tener en cuenta de que esto de aquí, esta separación en las tres partes es algo que a mí en un principio cuando lo estaba leyendo me molestaba bastante, porque eh, la veía como algo artificial. Pero tal y como te lo está luego explicando en el libro, y si piensas un poco en ello, yo he tomado como ejemplo lo que son el color que cayó del espacio, en las cuales justamente tenemos esta estructura. Es decir, tenemos unas primeras escenas en las que cae el meteorito, en las que hay un crecimiento exacerbado de la vegetación, que luego se descompone, los animales que crecen y luego no son comestibles. Es decir, son cosas extrañas, pero que pueden ser explicadas de una forma científica, pensando que igual el meteorito ha contaminado el agua, pensando que puede ser radiactividad o algo similar. Luego tenemos la parte 2 que son, no lo he dicho por cierto, que son hasta tres escenas, en las cuales ya comienzan a haber sucesos claramente sobrenaturales que no pueden ser explicados directamente por la ciencia, que en el relato del color que cayó en el espacio sería cuando los árboles comienzan a moverse sin viento, cuando las plantas comienzan a ser fosforescentes, y una parte 3 que es ya cuando hay un enfrentamiento o un encaramiento con lo que es el horror, que es cuando el personaje, el testigo, ya puede, eh, ya ve directamente al color que vino del espacio o puede ver cómo se alimenta de otras personas. También tengo que decir que este juego me ha recordado bastante a De Profundis. Las veces que he jugado a De Profundis, el problema que he notado es que muchas veces la partida acababa languideciendo, ya que ningún jugador parecía decidir acabarla. En Lovecraftesque las partidas están divididas en tres partes y la parte 1 ha de tener siempre 5 escenas, la parte 2 puede tener un máximo de 3 escenas, lo cual nos lleva a un total de 8 y luego hay la parte 3 que es el descenso a la oscuridad, que es el final de la partida, sí o sí. Así que en Lovecraftesque no puede haber el problema de que una partida se vaya alargando y se vaya difuminando. En fin. El- Aquí nada, apenas en 15 páginas te ha explicado lo que es el sistema de juego de Lovecraftesque. Todo el resto es información adicional y más detalles. Es decir, tenemos detalles sobre las pistas. Una de las reglas es que en cada escena se ha de incluir una pista, cómo saldrá a las conclusiones, cómo discusiones sobre la historia, que el horror sea creciente, las cartas especiales, que son estas cartas que rompen las reglas del juego en la parte 2 o en la parte 3, consejos para concluir una escena, cómo crear pistas, cómo pasar a las conclusiones, es decir, en la parte 3, después del enfrentamiento final o del desenlace, se espera un epílogo para decidir qué sucede y también hay un poco de información sobre posibles conflictos entre narradores. En tabla de contenidos se nos amplía una vez más la información. Aquí tenemos las escenas de investigación, que son las 5 primeras, la primera parte.
cómo descender, cómo iniciar el descenso a la oscuridad, que es el inicio en la parte 3. El fuerza mayor es en el caso de que se hayan jugado 8 escenas, las 5 de la primera parte y las 3 de la segunda, y ningún jugador haya decidido iniciar el descenso, pues automáticamente uno de al jugador que le toque en ese momento ser el narrador ha de iniciar el descenso, sí o sí. La partida no se puede ir alargando indefinidamente. Hay información sobre el descenso, sobre el horror final y sobre el epílogo. Son bueno, aquí lo podemos ver, que son 8 páginas. Y lo que hace es ampliar la información que haya justo antes. Hay información para crear escenarios y aunque el juego está claramente diseñado, pensado y orientado para one shots, hay también una posibilidad de jugar una campaña. Una campaña puede suponer que el testigo tenga una continuidad, es decir, que lo que es el personaje central de la historia se mantenga de una partida a la siguiente, o que en lugar de ser el testigo el que tenga la continuidad sea el horror. Puede ser que el horror sea por ejemplo, si volvemos al color que vino el que cayó del espacio, obviamente puede ser que Andy Pierce sea el testigo de la segunda partida, después de lo sucedido en la granja, o puede ser que Andy Pierce haya fallecido o haya abandonado el lugar y que sea el el horror el que continúe la historia. Es decir, después de haber sido destruida la granja, después de que haya sido construido el lago, el color que cayó del espacio o sus descendientes o los pequeños huevos que aún quedaban en el meteorito siguen allí y generando un nuevo episodio de horror, es decir, una nueva partida de Lovecraftesque, formando una campaña. Aquí tenemos bueno, esta parte de aquí y lo que continúa, yo creo que son añadidos al libro provocados por Stress Wars, ya que bueno, son información que es interesante, pero que realmente en sí no es directamente necesaria para el juego. Es decir, lo que viene a partir de la página 55 no es necesario para jugar. Tienes aquí el estilo de Lovecraftesque, el que hace referencia. Un momento. Hace referencia. ¿Dónde estoy? Ahora me he perdido. Vale. Vale. Hace referencia a una serie de guías para mantener un estilo que se espera de este juego. La distancia narrativa, lo que hace referencia al, al horror creciente que suele haber en los relatos de Lovecraft y que también se espera o se intenta recrear en este juego. Es decir, vuelvo otra vez al relato del el color que cayó del espacio. Al principio el horror es pequeño, es poco amenazante, todo puede ser racionalizado y según nos vamos avanzando al desenlace, es decir, después de las 5 primeras escenas, el horror se va acentuando hasta que se hace claramente palpable. Allí se habla sobre el racismo y Lovecraft, sobre la degeneración mental o la salud mental, sobre cómo caminar en la oscuridad, pero bueno, puedes llegar a jugar a Lovecraftesque sin locura y sin que hayan problemas de cordura. Es decir, esto de aquí es un, un añadido que puedes llegar a tener en cuenta o no en tus partidas. Hay 17 escenarios, cada uno tiene unas 3 páginas. Los escenarios, como que el juego es tan abierto,
lo que se realiza en cada escenario es que ofrece un testigo, que un testigo es solamente tiene un nombre, una profesión, una característica psicológica o de su forma de ser. Te indica en qué época se juega, en qué año se juega, qué ambientación, cuál es su primera localización y lo que hay, y el horror subyacente. Y también qué cartas especiales se juegan en ese escenario. Y a partir de aquí bueno, se puede comenzar a jugar. Espera, vamos a hacer un vistazo. Aquí tenemos el primer escenario. Tenemos la información del testigo, otros personajes. Este escenario vemos que se juega en las fronteras de Escocia en el 2015. Una serie de localizaciones. ¿Qué cartas de estas cartas especiales que rompen las reglas existen? Algunos ejemplos de pistas, que no es necesario usarlas todas, porque de hecho vas a jugar en un principio se juega una pista por escena y como máximo son 8 escenas, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos, que te sobra, hay más pistas de las que vas a usar y ya está. Y con esto ya tenemos un escenario. Vuelvo a montar al principio. Si estos 17 escenarios te saben a poco, aquí tenemos un pequeño añadido sobre cómo crear tus propios escenarios. Y luego pues hay más información que es interesante, pero que no acaba de ser muy relevante de cara al juego. Pues la poesía de Lovecraft, que bueno, sí, es una lectura entretenida, no tiene nada, no, no sé qué sentido tiene respecto al juego. Supongo que debe ser un Stress Guard de la edición inglesa. La guía, la guía de aprendizaje, que es algo muy curioso. Es decir, aquí le vamos a echar un vistazo. Guía de aprendizaje. El facilitator, el dueño del libro, por decirlo de una manera, el jugador que se conoce el reglamento, lee esto, ¿vale? Y lo que hace es entregar luego el texto a su jugador que esté a la izquierda, que continúa leyendo. Lee este párrafo y continúa leyendo el siguiente jugador que está en la izquierda. Y de esta manera, si observamos los parágrafos, vemos que aquí explica que el juego es un storytelling, que es de contar historias. A continuación explica los roles, es decir, el testigo, el narrador, los vigilantes si los hay. Y parágrafo a parágrafo se está explicando, se está leyendo lo que es el corazón del juego. Además, aquí vemos que hay una serie de parágrafos para leer si no estás usando un escenario y otros para leer si estás usando un escenario. Así que la guía del juego la intención es comenzar a leerla entre todos los jugadores, al principio si no conocen el juego, para poder aprender cómo se juega. Además es una guía que aquí lo podemos ver, pum pum. ¿Dónde estás? Aquí, al final de la quinta escena, en el parte 1, el narrador continúa leyendo. Es decir, es una guía que comienza a leerse, se juegan las 5 primeras escenas de la parte 1, se retoma, luego te cuenta un poco más de información sobre lo que es el juego, acabas retomando de nuevo la partida para jugar la parte 2, que es la parte de hasta 3 escenas, y luego vuelves a retomar la historia, perdón, vuelves a retomar la guía justo antes del descenso a la oscuridad.
De manera que te explica las reglas antes de la primera parte, es decir, antes de iniciar la partida, juegas las 5 escenas, lees otra vez la guía, juegas hasta 3 escenas, la parte 2, vuelves a leer la guía y luego pasas ya a lo que es el descenso a la oscuridad, la tercera parte. Es algo que me parece muy interesante si quieres jugar con algunos jugadores que no se han leído el libro, porque bueno, para leer son unas 20 o 30 páginas, pero claro, y seguramente no se han leído, pero creo que es más sencillo que el dueño del juego, que sí que se lo haya leído, lo explica a los jugadores antes de iniciar la partida. Que ir leyendo esto durante la partida, ya que bueno, me parece que parar la partida para leer la guía esta, a mí al menos me sacaría de la partida. Bueno, esto acaba con... Luego tenemos las cartas las cartas de guía. Ah, perdón. Tenemos aquí un resumen de reglas, que son nada. Aquí tenemos una página que te explica los roles, 4 cosas sobre el horror creciente, la parte 1, parte 2, la parte 3, que es el descenso a la oscuridad, el horror final, el epílogo, y ya está. Es decir, lo que son las reglas del juego, en 2 páginas están resumidas. Y por si te fuera demasiada información, tienes además a continuación estas 4 cartas que te explican, que son de referencia, que te indican para tenerlas, son perfectas para imprimirlas en una cartulina, meterles es una funda con un poco, para que tengan un poco de grosor, y tienes lo que es el rol del narrador, el rol del testigo, el requerimientos de las escenas y si hay vigilantes, es decir, si sois más de 2 jugadores, 3 o más jugadores, el rol del vigilante. Y con esto ya tienes pues los roles y las escenas y los requisitos. En las cartas especiales de las que hemos hablado que rompen las reglas, pues están aquí también impresas luego, bueno, están para imprimir en lo que es el libro. Aquí podemos ver que bueno, la mayor parte se juegan, te indican en qué parte se puede jugar. Aquí tenemos una que se puede jugar en la primera o en la segunda parte, en la segunda o en la tercera. Pueden ser que sean efectos instantáneos o puede ser que hagan... ¿Dónde están? Aquí. Ongoing effects. Efectos continuos ya a partir de que se juega en toda la partida. En fin. Una cosa que me ha llamado la atención, porque no suele usarse en las partidas, en los juegos en los que yo uso, es el contrato social que se espera hacer al principio de la partida. Un momento. A ver. Estructura del juego. Creación. Aquí. Preparación. En la preparación de la partida, se espera de que los jugadores. Esto es especialmente útil si no usas un escenario, claramente. Es que los jugadores decidan las características de la partida que van a jugar. Es decir, hay que decidir entre todos los jugadores el tono de la partida. Investigación de horror, horror heroico, una comedia de horror o una combinación de estas. Hay que decidir si hay algún tipo de veto, si hay algo que pueda ser ofensivo a alguno de los jugadores. Por ejemplo, el racismo, el sexismo, la locura, el- la violencia contra menores de edad, la- la- o directamente una fobia. Quizás uno de los jugadores tiene fobia a las arañas. Pues no hagamos que la partida no sea sobre un monstruo con forma de araña, por ejemplo.
También este contrato social previo a la partida implica escoger qué tipo de testigo va a haber. No es lo mismo un testigo que sea un niño de 10 años en una época de guerra que un testigo que sea un hombre de 50 años en una época de paz. Es decir, va a influir mucho en lo que es la partida. Hay que decidir en qué era se juega y en qué se basa la historia. Y al menos en la primera localización. Todo esto, si juegas un escenario, ya te viene dado. Pero si no juegas un escenario, recordemos que hay 17, pues al principio de la partida hay una preparación en la que bueno, se decide entre todos los jugadores. En fin, en definitiva, en resumen, tenemos un juego que el libro son unas 180 páginas, pero que el corazón de las reglas, pues en 30 páginas está ya todo explicado. Lo que es el resumen son 2 páginas, de hecho. Es decir, ya lo hemos visto. Es un libro, es un juego que es bastante... se tarda, es el claro ejemplo del juego en el que tardas más en explicarlo por lo sencillo que puede llegar a ser. Si te gustan los juegos narrativos, si te gusta además el horror Lovecraftiano, es un juego que a mí me ha parecido que es cojonudo. Es decir, me alegro bastante de que HT Publishers haya decidido lanzarse y traducirlo al castellano. Habrá ya han anunciado que será un Berkami. Además, será un Berkami que no vendrá solo. En el mismo Berkami, si no cambian de opinión, ya recordemos que lo han tenido que atrasar por el tema del coronavirus y el confinamiento, se va a financiar lo que es el Lovecraftesque y otro juego que es el Sueño de Tulu. Que bueno, este ya hablaremos aparte de él. Así que nada, si te ha interesado el juego y quieres más información, insisto, échale un vistazo al enlace que hay abajo, al foro de sectarios, ya que hay una reseña bastante más detallada de lo que es este vídeo. ¿Algo que me haya dejado en el tintero? Bueno, es un libro que es bastante bonito, al menos el PDF, ya que yo no lo tengo en físico. Podemos ver que hay bastante uso de lo que son los parágrafos, aunque sea una columna. ¿Ves? Aquí tenemos otro detalle. Aquí, ¿ves? Son como hojas que están superpuestas una a otra. Y además aquí siempre hay texto en cursiva, como si estuviera escrito a mano, rellenando los huecos que tiene algunas páginas. Es decir, es un libro que a pesar de ser sencillo, es bonito. Recuerda, sí, a eso, bueno, a papel viejo. Ilustraciones tiene varias, no son relativamente pocas, pero bueno, están bastante bien situadas. Aquí, por ejemplo, tenemos pues alguien que está en una silla de ruedas cogiendo un libro con un arma en la mano, ya pinta mal, y en una librería o en una casa privada que es, bueno, hay un poco de todo. Es decir, tenemos aquí un escorpión en una especie de cristal, unas máscaras, calaveras de animales, un montón de animales, hay un montón de libros y además el detalle de la escalera que indica de que hay un piso superior. Otra ilustración que me he pasado, creo que está por arriba, aquí está, que es la de unos romanos. No hay El libro así no te pone ninguna restricción. Hay otra ilustración que es futurista. A ver si... Un momento. A ver, ¿dónde estás? Esto que es una especie de el metro que podía ser con un estilo quizás eh, de los años 70, 80, no sé, bueno, 80 no, por la forma de vestir. Y ¿dónde está la ilustración que yo digo? Aquí está. Esta ilustración que es futurista, es decir, tenemos aquí
unos monitores en holográficos, una visión por la ventana de una tierra futurista y unos gusanos que están saliendo de un móvil y que se le están seguramente metiendo en la oreja. En fin, es bastante tétrica esa ilustración. Al principio la vi y pensé, hostia, qué bonita, hasta que veo los gusanos saliendo de la pantalla, reptando y alguno entrándole en la oreja. En fin, no sé qué mucho más añadir. Es un juego que en sí no es de los mitos de Tulu, de hecho el juego insiste en el que no copies el bestiario de Lovecraft, te lo dice ya directamente en la introducción, no copies el bestiario de Lovecraft, crea tus propios horrores. Supongo que hace mucho muy suya la premisa de que si estás jugando un monstruo de Lovecraft, es un monstruo que ya es conocido y lo conocido da menos miedo. Además, parte de la gracia de Lovecraftesque es que el monstruo, el horror final se decide al final de la partida. Es decir, durante el descenso a la oscuridad, durante el enfrentamiento o el encaramiento con el horror final, cuando el narrador describe lo que está sucediendo. Hasta entonces, pues no está decidido. En fin, corto aquí el vídeo y lo dicho, si te interesa, si tienes curiosidad, echen un vistazo a la reseña que hay cuyo enlace está en la caja de texto. Hasta luego, sectario.